Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para analizar la jornada 17 de la Liga F, la primera parte de la misma, los dos partidos adelantados por esa Supercopa. Y comenzamos por ese Real Madrid 0, Athletic Club 1, victoria del Athletic Club por primera vez en su historia en la casa del Real Madrid, en un partido en el que el equipo blanco volvió a demostrar unas sensaciones negativas, de falta de gol, de falta de ideas, ante un Athletic Club que compitió muy bien, que sacó de la manga, de la carta de Yolat Santana, que no había jugado nada en toda la temporada y que de repente se convirtió en una portera absolutamente imbatible y que se sumó una victoria importante. Es verdad que el tema clasificatorio, pues bueno, no deja de ser acercarse un poco más a la quinta, sexta posición, que es un poco el objetivo que pueden tener. No hay más arriba porque no hay opciones todavía ya de pelear por más, pero al menos también de cara a la Supercopa y de cara a lo que queda de temporada, pues se ve que este Athletic va dando pasos hacia adelante ante un Real Madrid que es un poco lo contrario, que es un equipo irregular, que no acaba de dar una sensación continuista y que llegaba a este partido con todo en casa ganado, en Liga al menos, y de repente es primer tropiezo, primera derrota de la temporada, también contando con la Champions. Sí, en la previa comentábamos un poquito el tema de que veríamos qué estilo de Athletic nos encontrábamos, si era el Athletic que había terminado el 2025 o el que había empezado la temporada, ¿no? Que generaba un poco de dudas, pero las había ido disipando. En el primer partido contra el Badalona generó un poco de dudas y entonces eso, estaba la incógnita de veremos otra vez ese Athletic o veremos a las que han terminado plantando cara y con muy buenas sensaciones. Y yo creo que al final, pues bueno, ha sido esta última opción, ¿no? Quizás no se ha visto el mejor de toda la temporada, pero ha sido eficaz, ¿no? O sea, dos, tres ocasiones que tuvieron y al final consiguieron materializar una y después defensivamente muy, muy bien, sobre todo cuando iban por delante en el marcador y una Ola Santana que nunca quieres debutar por la lesión de una compañera, pero cuando tienes que hacerlo tienes que estar 100% y ella lo estuvo sin duda alguna. Completamente, mucho bonito lo de la Santana en un partido en el que, bueno, pues no salió titular, pero luego salió muy pronto por esa lesión de Nanclares. El Real Madrid salía con Misa Rodríguez en portería, defensa de 4 con María Méndez y Rocío Gálvez en el centro de la zaga, carril izquierdo para Yasmín Ribeiro, derecho para Sei García, centro del campo para Irune Dorado junto con Ángel Dol y Sara y Caroline Weir, arriba banda izquierda para Atenea, derecha para Eva Navarro y en punta Iris Asley, es decir, un 11 verá con algunos cambios, la entrada de Sei García, la entrada de Irune, la entrada de Iris Asley, perdón, pero al final no son tantos cambios, tantas novedades. Es verdad que faltaba Linda Castilla, por ejemplo, pero dentro de que, aunque volvió a la convocatoria de la Crack y Toletti, no estaban todavía recuperadas al 100%, tampoco estaba Feller, tampoco estaba Keukler, tampoco estaba Brun, pues es un 11 bastante titular del conjunto de Pau Quesada. Y en el Athletic, el equipo de Javi Lerga en portería de inicio con Nanclares, defensa formada por Vivi Sulce y Landaluz en el centro de la zaga, lateral derecho para Nerea Benito, perdón, Nerea Benito en el izquierdo, derecho para Anel Izquierdo. Expuru, centro del campo para Maite Valero, Maite Zubieta, con Sara Ortega en un costado, en otro para Vilarinho y un poquito de enganche Irene Gurtubay y en punta Ania Azcona. Se guardó alguna carta en el partido contra el Badalona, el conjunto vasco, sacó por ejemplo del banquillo en ese partido a Azcona, también Sara Ortega, también a la propia Maite Valero, también las centrales, tanto Maggi Torre como Malandaluz jugaron suplentes y luego sobre todo la gran novedad es la entrada en el lado izquierdo de la canterana Nerea Benito, que bueno, pues tenía ante sí una dificultad bastante alta porque tenía que defender al Real Madrid, a Sei García, a Eva Navarro, sufrió, no estuvo fina sobre todo la primera parte, pero al final pues solventó con nota su debut. Sí, o sea, y desde luego Lerga ahí también demostró bastante valentía y bastante confianza en esta jugadora porque la mantuvo los 90 minutos, incluso cuando el Real Madrid dio entrada tanto a Pau Comendador como a Linda Caicedo, o sea, piernas frescas que hay veces pues que te pueden incluso, son jugadoras muy rápidas y en carreras pues se puede notar esa diferencia, pero para nada, o sea, la canterana estuvo bastante atenta, sobre todo en esa segunda parte, que yo creo que se notó también un salto de calidad por parte de todo el club bilbaíno, que sí, como bien comentabas, o sea, con algunas novedades, ¿no? El N Gurtubay, que cada vez la estamos viendo con más presencia en este tipo de partidos, en estos once, y por parte del Real Madrid, pues un once que como bien decías también,
con cambios, pero reconocible también. O sea, Iris Ashley ya se está haciendo bastante hueco en la delantera del Real Madrid por esa lesión también de Brun. La vuelta de Sey, en este caso, también provocaba que Eva Navarro volviese a su posición natural y poquito más. O sea, Rocío Gálvez también ocupando ese puesto de central junto con María Méndez, que es que tampoco sorprende para nada No. que sea la andaluza la que acompaña también a la asturiana en esa posición, pues sobre todo pues por eso, en esas rotaciones y también quizá por las molestias que traía de antes Lacrar. Sí, y un apunte más sobre lo de Nerea Benito, el mérito que tiene más aún, teniendo en cuenta que luego saca la segunda parte a Nerea Nevado y la que cambia no es a ella, sino a Elespur, que es también, bueno, un signo de confianza y también un poco de pensar también en el futuro, ¿no? Que tiene el Atlético un cuando por delante bastante exigente con Liga y con la Supercopa y también pues prioriza un poco que físicamente estén sus jugadoras más habituales al máximo nivel. Primera parte, la verdad es que es una primera parte en la que el partido se juega todo en la portería del Athletic. Y es verdad que, bueno, pues primero tenemos ese minuto 2 de partido donde Nancler sufre un golpe de Nerea Benito precisamente, que es la jugadora que golpea a su portera, sin evidentemente ninguna intención. Y bueno, Nancler es que se retira inmediatamente, hay un parón de 5 minutos, luego Javier Alga dice que ha tenido un pérdida de conciencia, luego la recupera afortunadamente y hacen pruebas en el hospital y ese mismo día tiene la alta médica, pero es verdad que bueno, pues para el Atlético es un shock que tiene su portera, también para el partido porque se baja mucho el ritmo nada más empezar y también pues por supuesto para Vlad Santana que estaba en el banquillo como otro partido más porque es que no había jugado ni siquiera en Copa, que es algo que también nos sorprendió en su momento, que por qué Nanclares jugó contra la Europa y no jugó Ola Santana, una portera que ha llegado este año vendida, bueno, vendida, traspasada, no, traspasada, libre de la Real Sociedad que acabó su contrato ahí después de varias temporadas en las que no acabó de hacerse un hueco. Pues bueno, sale en este partido, un escenario a priori muy difícil porque es un Real Madrid en su casa cuando, bueno, pues aún no tienes ningún tipo de ritmo competitivo y no has jugado nada. Sales ahí un poco a la aventura y la verdad es que, bueno, pues el partido le salió redondo a Ola Santana. Una primera parte en la que el Real Madrid le cuesta mucho generar fútbol, un Athletic en su campo, pero sin sufrir demasiado. Ocasiones de peligro, hubo una de Weir después de una jugada muy rápida entre Irune e Iris que remata a Weir con la pierna derecha y gran parada de la Santana. Luego también hubo una acción en la que golpea a Angeldol dentro del área y pega en su compañera. Pero realmente no hay muchas ocasiones más de peligro del Real Madrid, que sí que tiene el dominio, tiene el balón, pero le cuesta mucho generar por ambas bandas, quizá más por la banda derecha con Eva Navarro y con Sey, aprovechando un poquito a Nerea Benito, que no estuvo demasiado fina en la primera parte, pero en la banda izquierda Denea no entra con mucho peligro, tampoco entra mucho en juego Iris Asley, Irune, para mí lo más destacado de la primera parte del Real Madrid, y pese a que no hubo prácticamente tampoco nada del Athletic, más allá de alguna intentona, alguna contra que no acabó en nada, un 0-0 que el Real Madrid, bueno, sufriendo porque no veía claro cómo hacer daño al Athletic. Y es verdad que dominaba, pero sin ocasiones y sobre todo sin ningún tipo de goles en el marcador. Sí, o sea, el problema del Real Madrid, tanto en la primera parte como en la segunda, era esa definición en tres cuartos de campo, ¿no? Que después en el análisis del partido Pau Quesada lo decía, ¿no? Que en ese tercer tres cuartos de campo tenían que mejorar porque eso, llegaban allí con relativa facilidad, sobre todo en la primera parte, pero después ya a la hora de definir, de dar el último pase, se le complicaba muchísimo. Y sobre todo eso, en los primeros 45 minutos no fue tampoco porque el Athletic pusiese muchísima oposición, en la segunda sí, cambió un poco más la historia, pero en la primera yo creo que el Madrid sí que llegaba con relativa facilidad, pero cuando tenían ya que definir, que mandar el balón al fondo de la red, se les complicaba mucho más, o lo mandaban fuera o se encontraban con una Olatz que iba cogiendo ya ritmillo de partido y acabó realizando una grandísima primera parte y después la segunda mejor todavía. Y lo que comentabas de que le costaba al Real Madrid generar por la banda derecha, también hubo un momento en el que Pau Quesada prefirió que cambiasen un poco los roles, tanto Eva Mm. Navarro como Atenea, buscando alguna alternativa, pero igualmente el partido siguió igual, yo creo que les costaba, ¿no? Eso, era ya el final cuando se acercaban a la portería y no terminaban de encontrar ese último pase. Sí, era un ritmo de juego bastante lento, un ritmo de juego que no conseguía sorprender al Athletic, que estaba bien plantado dentro de su propio
campo, pero no sufriendo en exceso, porque al final es verdad que ofensivamente apenas se podían proyectar, porque tanto Ortega como Gurtubay como la propia también Bailarinho estaban más en defensa que en ataque, pero ayudando en defensa tampoco sufrían demasiado el Athletic. Y es verdad que hay tramos de la primera parte en la que el Real Madrid intenta meter algo más de velocidad al juego, pero dura poco. Ese tipo de intentonas son situaciones un poco de juego en la que el Real Madrid no acaba de estar cómodo y sobre todo como que no consigue que el Athletic tenga que multiplicarse, que tenga que sobreayudar o que se quede alguna jugadora libre, sino que es un ritmo de juego más pausado en el que no logra sorprender al rival y el Real Madrid, un poco como le pasa a otros partidos anteriores al conjunto blanco, pues no logra que el Athletic sufra demasiado. La primera parte finaliza con empate a cero y en estadísticas 5 tiros para las blancas, 0 para las bilbaínas, a portería solo 2 y 0 evidentemente de las de Javi Lerga. Y la segunda parte hay un cambio en el Real Madrid que se marcha Eva Navarro, entra en su lugar Pau Gobernador, es verdad que también tenía amarilla Eva Navarro y también creo que es lo que propicia el cambio, más allá de que es una jugadora que ya ha jugado mucho lo que va de temporada y que teniendo otro partido el sábado contra el Levante y luego la Supercopa, pues también prioriza un poco a que la jugadora murciana tenga físico todavía para aguantar lo que queda de mes y entra Paco Mandador, un cambio a priori ofensivo, aunque evidentemente va un poco en la misma línea del 11, permitir que también canteranas cojan oportunidades y ritmo de juego. Y lo que sí que hay cambio radical es el Athletic. Una primera parte en la que prácticamente fue defenderse y ya está, aguantar y en bloque bajo y no hacer nada más. En la segunda parte se ve un cambio de actitud radical, un equipo mucho más valiente, más atrevido, más ambicioso, que rápidamente pues prueba fortuna, una llegada de Gurtubay con un golpeo desviado, pero que ya daba un poco ese Athletic más ambicioso, con más intentonas de cara a la portería rival y sobre todo con unas líneas más adelantadas. Un equipo que en lugar de irse para atrás, tanto como en la primera parte, se adelanta un poquito más posiciones, intenta ser un poquito más ambicioso y evidentemente, pues con el paso de los minutos, crecerse en el partido. Y es verdad que hay un tramo de partido bastante bonito porque el Athletic da un paso hacia adelante, el Real Madrid, bueno, pues también lo intenta y hay alguna ocasión también buena para el conjunto blanco, sobre todo otra de Weir después de un pase muy bueno, creo que es de, no sé si es de María Méndez o de Rocío, no recuerdo bien de quién es el pase, que habilita otra vez a Weir dentro del área y otra vez Ola Santana evita el gol con una muy buena intervención para hacer, bueno, evitar ese 1-0 del conjunto blanco, un tramo del partido divertido, en el que el Athletic iba hacia arriba, con alguna que otra contra, estando mucho más en juego más adelantada Sara Ortega. Y el Real Madrid, pues también, evidentemente, respondiendo con alguna contra, después de que el Athletic, adelantando posiciones, deja algún espacio más. Pero ahí, pues aguantó bien el Athletic, también gran trabajo todo el partido del Andaluce, que hizo un trabajo impresionante, una futbolista que esta temporada creo que está creciendo muchísimo, empezó siendo suplente, después de que es titular, yo creo que el equipo está jugando mejor y defendiendo mucho mejor. Y bueno, un tramo de partido bonito, de ida y vuelta, con alternativas para ambos equipos y en el que evidentemente pues el Real Madrid, que lo tuvo muy controlado en la primera parte, en la segunda pues se vio más amenazado y eso ya antes de que llegue el gol. Sí, sí, totalmente. O sea, vimos hasta el minuto 65, antes de que llegase el primer y único gol del Athletic, cómo se estaban dando, pues era un duelo de golpes, ¿no? O sea, el Real Madrid proponía, pero Olas Santana respondía. También, como has comentado, pues la andaluza estuvo muy, muy, muy atenta al corte. Y el Athletic, pues hizo un cambio de chip y sí que se vino un poco más arriba, ¿no? O sea, sobre todo pues con una Sara Ortega que es que parecía que tenía tres, cuatro pulmones, no se cansaba jamás, era un poco la que lideraba más el ataque del conjunto bilbaíno y después también Javier Lerga que optó por meter más leña al juego, ¿no? Y incorporar pues a Daniela Gote, que quizás era también una de las que más sorprendía, ¿no? Que no estuviese en ese once titular y bueno, posteriormente pues sí que entró al juego y sí dio más velocidad, más chicha ofensiva, digamos, ¿no? Pues sí, marcha ofensiva y en el punto de fortuna o quizá el punto clave del partido pues llegó para el Atlético en el 68, una acción después de un córner, balón rechazado, le cae a Sara Ortega, una jugadora que tampoco fue titular ante el Badalona y que pues él probó fortuna con un golpeo desde la frontal, el balón con la pierna izquierda, es una jugadora que tiene capacidad de pegarle con ambas piernas, golpea en el palo y se cuela finalmente en la portería de Misa Rodríguez y se convierte
en ese 0-1. Aquí tampoco puede hacer misa, nada más. Quizá la defensa un poquito más para dejarla menos espacio para que tire, menos tiempo de pensar, pero eso es un poco a posteriori. El golpeo es muy bueno, toca el palo, va para adentro. Y 0-1 para el conjunto bilbaíno, que se adelantaba en el partido. Y a partir de ahí, pues quedaban unas 25 minutos de encuentro, con un Real Madrid obligado, evidentemente, a darle la vuelta al partido. Y que hizo rápidamente cambios. Se verá que antes ya había hecho cambios, se había marchado Yasmín y Atenea para que entraran Linda y Debris, porque no veía el partido nada bien Pau Quesada. Luego también introdujo el cambio de Alba Redondo por Sei García, un cambio que ya la dejaba con una doble punta y como comendador como lateral derecha, con un equipo muy, muy, muy ofensivo. Y en cambio el Athletic pues había retirado a El Espuro para que entrara Nerea Nevado, anteriormente Blariño para que entrara Agote. Y es un tramo de partido en la que en Atlético, obviamente, pues el Real Madrid lo arrolla, se va para arriba, lo encierra en su propio campo, pero el Real Madrid le faltan ideas y te volvemos un poquito lo que pasó el día del Twente. Un Real Madrid que cuando está por debajo en el marcador no tiene ni la capacidad, ni las ideas, ni la tranquilidad, ni tampoco el juego para dar la vuelta al marcador. Un Real Madrid que cuando va por debajo del marcador es como que dejas el Real Madrid y es cada jugadora por su lado. Linda entra a hacer su jugada. Paco Andador por la derecha lo mismo. Y es un equipo inconexo, un equipo muy impreciso, un equipo muy precipitado, un equipo muy ansioso y que es lo que creo que más tienen que trabajar porque pasó con el Twente, al principio de temporada también pasó algunos partidos que cuando van por debajo del marcador no tienen ideas. Es como que entran en un bucle en el que no son conscientes ni son capaces tampoco de encontrar la salida. Y el Athletic, en cambio, pues todo lo contrario, un equipo más solidario aún, sacando lo que le quedaba de físico en las piernas, ayudas constantes, basculaciones, bajar líneas. Y bueno, pues un equipo que se hizo aún más sólido, que se unió un poquito más, que se hizo más complicado, más compacto. Y un Real Madrid que todo lo contrario. Pese a eso, sí que hubo alguna llegada de peligro, alguna jugada de linda individual, porque evidentemente por talento tiene siempre una capacidad de regatear y desbordar muy grande. Pero realmente ocasiones claras solo hubo una de Alba Redonda, después de una jugada muy rápida, de un pase muy bueno de María Méndez, y el remate que lo paró Ola Santana con una buena intervención, pero un poco la única, porque lo demás fue un poco la guerra por su cuenta de cada una. Un Athletic que sufrió, sufrió, sufrió y supo sufrir para sacar un resultado muy positivo, y un Real Madrid que se dejó. La liga ya estaba prácticamente hecha, ya con 10 puntos sobre el Barça es imposible ya prácticamente. Y sobre todo, cuidado con la Real, porque como gane el partido aplazado, se pone por delante de la clasificación. Pero sobre todo la sensación que dejó el partido es un Real Madrid de, en cuanto vas por debajo del marcador, se acaba el partido para el equipo, empieza cada uno a jugar lo suyo. Sí, o sea, yo creo que el Madrid muchas veces intenta pues hacer los milagros que, por ejemplo, contra el París sí que acabó surtiendo efecto, ¿no? O sea, con un gol en el minuto ya en el tramo final del partido que te da un empate. Y yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Intentar pues que te salga un penalti, una acción brillante pues de Linda Caicedo, por ejemplo. Y hay veces pues que no salen, y sobre todo pues contra un equipo como es el Athletic, ¿no? Que en los últimos minutos, como bien has dicho, supo sufrir y bueno, el planteamiento también yo creo que fue correcto por parte de Lerga, que añadió una, después ya cuando iban por delante en el marcador, hizo un cambio bastante defensivo, ¿no? Cambió a Gurtubay por Eider Arana para meter ahí una línea de 5 defensoras para intentar pues eso, frenar lo máximo posible al Real Madrid, que lógicamente ya estaba volcado arriba, o sea, la derrota no le valía para absolutamente nada. Y bueno, pues a través, pues sobre todo eso de Linda Caicedo, de Pau Comendador, que la segunda parte, o sea, a mí me gustó bastante, fue de las que más lo intentó. De manera individual, pues puede ser, pero yo creo que quizás todo el equipo fue un poco así, ¿no? Esa Sí, sí, sí. dinámica. Iris Ashley, a mí me gustó el trabajo que hizo, pero en ayudas, ofensivamente quizá me dejó un poco más fría, pero eso, el Real Madrid al final se estaba encontrando contra un muro, tanto en la portería como en la defensa. Lo intentó, no se le puede achacar que no lo intentase, pero al final eso no le dio. Y quizás sea eso, que cuando va por debajo en el marcador no tiene las alternativas o no se siente con esa fuerza como para plantear el juego que realmente es capaz de hacer como equipo y no Mm. individualmente.
Y yo creo que la gran noticia también que puede sacar el Real Madrid, o la de las pocas grandes noticias, es el regreso de Toletti tras lesión, que contó pues con 10 Sí, minutitos más o menos. Y bueno, o sea, sí que tuvo también incluso una ocasión que acabó deteniendo, creo que Olaz. fue Olatz, pero poco más se puede destacar positivamente del partido del Real Madrid. Sí, sobre todo creo que este partido, la segunda parte y sobre todo a partir del 0-1, donde más mejora hay es en el tramo mental, que es lo de otros partidos y también pasaba con Toril. Muchas veces la gente, pues bueno, se quejaba o reclamaba desde el banquillo ideas, cambios, reclamaba como también más comunicación con las jugadoras, porque a veces parece como un poco que cuando el partido va por el plan A, vale, perfecto, pero cuando hay que cambiar cosas, igual falta más comunicación, faltan más ideas, faltan más consejos, faltan más como refuerzos a las jugadoras para que, bueno, no dejen de pensar que aún queda mucho partido por delante. Es verdad que no es como el del Twente, que fue desde el minuto 5 prácticamente de partido, que van cabeza abajo y no piensan y no son capaces de gestionar ese partido, lo emocional que fue, pero en este partido, otra vez con el 0-1, un Real Madrid que va muy precipitado, que además se mete mucho en el juego del Athletic, que evidentemente pues juega su papel de perder tiempo, de hacer interrupciones, de intentar ganar segundos al reloj, y ahí también se frustran mucho, pero sobre todo a nivel mental de queda partido por delante. Seguimos jugando como hasta ahora. Mejor, obviamente, porque hasta ahora no le estaba valiendo, pero no perder el foco, no perder la línea, sino buscar un poco por la misma forma de trabajo conseguir las cosas. Y parece a veces que van un poco, pues, marcan un gol en contra, se acabó el partido. Contrarreloj, a por todas, cada una lo suyo, y eso también creo que las jugadoras tienen su parte de culpa, pero también desde el banquillo Pau Quesada a veces como que no es capaz de darles esa comodidad, esa tranquilidad que también, por ejemplo, el cambio de Alba Redondo por Sei García no ayuda a ello, porque al final es un cambio de lateral por una delantera, que eso al final lo que te hace que el equipo sea mucho más ofensivo, menos organizado, con una estructura mucho menos clara, con un equipo más a la desesperada, y esa desesperada el Real Madrid en el partido no ayudó nada. Es verdad que también, por supuesto, Atlético hace su parte de culpa porque defensivamente ayudó muchísimo. Muy bien también en el trabajo de replegar, el trabajo de trabajar, de sacrificarse, de multiplicarse en ayudas. Y su esfuerzo, pues realmente fue tremendo. Pero el Real Madrid contribuyó también porque al final, digamos que sufrió, porque sufrió el Athletic, pero no vimos un Real Madrid que estaba cerca del gol. Fue un Real Madrid que, pues el Real Madrid pensábamos que podía tener alguna ocasión de gol y podía llegar al gol, pero no fue un momento de esto de decir, bueno, va a llegar el gol sí o sí porque el Real Madrid está ya en la portería rival y esto ya es cuestión de tiempo. No, era un Real Madrid que podía marcar el gol porque tenía jugadora para marcarlo, pero no dio en ningún momento sensación de tener comodidad ni superioridad sobre el Athletic, aún con una sensación de estar volcada en su propio área. Sí, o sea, pero eso, como bien has mencionado, fue parte de culpa la tenía el Athletic por cómo defendió de bien, sobre todo Mm. eso en la segunda parte. En mi opinión, también puede influir un poquito la frustración de la primera parte, de haber estado atacando el Real Madrid, porque es que el Athletic apenas lo hizo. Esos primeros 45 minutos fueron la gran mayoría en el campo del Athletic. Y entonces esa posible frustración de haberlo intentado una y otra vez, aunque no llegasen a ver portería, pero llegar hasta tres cuartos de campo y después ahí ya no tener opciones. Ahí a lo mejor creo que sí que algo de factor moral sí que podían tener también las jugadoras del Real Madrid, de decir, pues si estamos intentando nuestro juego de esta manera y no nos ha salido en el primer tramo del partido, vamos a probar pues con otras alternativas, a lo mejor eso, jugadas más individuales y ver si a través de eso sí que sale. Pero yo creo que no, o sea que los mejores partidos que hemos visto del Real Madrid es pues haciendo el juego que saben hacer, de combinar, pues con una Eva Navarro superlativa en tanto en defensa como en ataque, combinando muy bien con sus compañeras, asistiéndolas. Linda Caicedo, pues tanto combinando como también con las jugadas que Mm. nos han deleitado muchas veces de slalom, recorriendo medio campo casi después encarando la portera. Weir, pues más de lo mismo, ¿no? Combinando
combinando con sus compañeras, asistiéndolas, marcando goles. Es un poco todo eso, ¿no? O sea, lo que más destaca del Madrid y si pierden esa esencia, sí que parece que no tienen ese estilo y no tienen las ideas tan claras para poder llegar a portería por calidad, desde luego, que tienen peligro de sobra como para poder marcar ese gol que hubiese sido el empate, pero sí que se vio un Madrid que no tenía muy claro cómo estaban jugando o cómo podían llegar a ese gol del empate, por lo menos como un equipo conjunto y con las ideas todas a una, sino más que un poco dispersas, Sí. cada una a intentarlo pues con otras alternativas. Sí, la segunda parte en estadísticas tuvo el Real Madrid 9 tiros, 6 para el Athletic, a portería 5 las blancas, 2 las bilbaínas. Y pasamos ahora al otro partido de la jornada, a este Barça Atlético de Madrid, que ya comentamos en la previa, que aunque, bueno, pues tiene mucho nombre, tiene mucho cartel, porque son los últimos dos campeones de liga, y bueno, pues es un partido que siempre es señalado en el calendario por lo que significa, ¿no? Un Barça Atlético de Madrid, un partido que se puede también denominar un poco clásico de fútbol femenino, pues el Barça no dio ninguna acción al Atlético de Madrid, victoria muy cómoda del Barça por 5 goles a 0. Un Barça dominador, contundente y que es verdad que también pues sacó todo lo que tiene disponible porque ante el Madrid goleó 12-1 pero con alguna suplente, alguna jugadora no habitual y en este partido lo sacó todo Pérez Romeu ante un Atlético de Madrid que hizo todo lo contrario, salió contra la Real, sumó un empate 5-5 en un partido que creo que dejó más dudas que certezas y ante el Barça salió con un 11 de más suplentes, un poco más a verlas venir y con una idea muy clara, encajar los menos goles posibles y creo que no la acabo de cumplir, porque 5 goles son muchísimos y es que en 2 partidos ha encajado 10 goles este Atlético de Madrid y sumamos otro partido más que creo que ya son 8 consecutivos encajando goles y la mayoría de ellos más de uno. Te metió un gol el Alama, pero te metió dos el Eibar, dos el propio Tenerife, 2 el Sevilla también, 2 el Bayern, 4 el Lyon. Dio también 2 goles en su momento el Tenerife, como he comentado. Ahora 5 el Barça, 5 la Real. Es una crisis que se alarga durante muchos partidos. Ya son 9 consecutivos sin ganar los 90 minutos. En ese partido contra el Alama que pasa en penaltis, gana, pero no gana los 90 minutos. Y una sensación de que la cosa no funciona. Son 2 meses ya sin ganar en Liga. Y el Barça, todo lo contrario, un Barça arrollador que jugó un partidazo, que dominó de principio a fin y que, bueno, pues sumado al triunfo del Atlético ante el Real Madrid, son 10 puntos de la clasificación, quedan por delante que 12 jornadas, pero es verdad que la liga está muy, muy cerca. Sí, sí, o sea, para el Atlético de Madrid, ahora mismo cuarta posición con 27 puntos, con un partido más que, por ejemplo, el Costa de Tenerife o que el Sevilla, que Y que tienen la 25 Real, y 24, o sea, y que la Real, sí, efectivamente, que tiene 4 puntos más que ellas, pero en el caso del Tenerife y del Sevilla sí que podrían incluso igualarla o superarlos en esa cuarta posición que, bajo mi punto de vista, el Atlético de Madrid vale que te puedes quedar fuera de Champions porque estás compitiendo contra una Real Sociedad que viene de hacer una temporada buenísima, pero ya perder esa cuarta posición sí que sería un mazazo muy, muy, muy duro. Pero es que es lo que has dicho, ¿no? Lleva 2 meses sin ganar en Liga. Para ver el último partido que ganó hay que remontarse al 16 de noviembre, la jornada 11 contra el Badalona. Eso en Liga, después en Champions y en Copa de la Reina, como bien has dicho, ya suma 9 partidos sin ganar en los 90 minutos. O sea, que es una desde el racha Twente. bastante mala. Lo decía Lola después en el post partido de DAZN, ¿no? Que tienen plantilla para más, pero que no están generando, ¿no? Que así no se puede ganar a nadie. Entonces, pues tendrán que dar un pasito adelante con otra actitud, con un cambio de chip, pero desde luego ayer se vio un Atlético de Madrid que para lo que podía haber sido, porque es que en el minuto 15 ya iban 2-0, parecía que la goleada podía haber sido incluso mayor, pero bueno, o sea, al final poco a poco se pudo un poco sofocar lo que podría haber sido el huracán del Barça. Y bueno, el resultado, desde luego, bueno no es para el conjunto rojo y blanco, pero podía haber sido muchísimo peor por ese primer tramo de partido que es que parecía que iban a caer 7 8 9 y porque ya el Barça venía avisando, ¿no? En el partido con el Madrid CFF, Mm. 12 goles y podían haberle caído esos también al Atlético de Madrid con cómo empezó el partido. Y eso es lo peor, verte que el Atlético de Madrid ante el Barça encajar 5 goles lo ve como un mal menor.
Entonces ahí ya tienes un problema muy, muy serio. El 11 del Barça, con todo como comentaba antes, en portería Cata Coil, defensa Mayre Paredes y Mapiel León en la zaga, centrales por la banda izquierda Esmei Bruce, derecha para Ona Badge, centro del campo para Clara Serra Jordi, Alexia Putellas y Cindy Sertelef, y arriba izquierda Claudia Pina, derecha Vicky López y en punta Eva Payor. Y en Atlético de Madrid, el equipo de Víctor Martín formó con un 4-3-3, aunque realmente más era un 4-4-2 o un 4-5-1 en portería con Lola Gallardo, defensa con cuatro centrales, Senia Pérez y Carmen Menayo, lateral izquierdo Andrea Medina, derecho para Alexia Fernández, centro del campo, lo que no puede mover, Boe Risa, Julia Bartel y Fima Benítez, y arriba izquierda Otermin, derecha Maca Portales y como referencia Sine Jensen. Alguna jugadora no habitual, como el caso de Maca Portales, el caso de Senia Pérez, de Carmen Menayo, eh, también un poco de Otermin. Y con alguna novedad en el banquillo, sorprende sobre todo los dos centrales, tanto Lauren como Joris suplentes. Tampoco jugó a Mayur, tampoco jugó Luani de inicio. Y sobre todo una defensa de 4, que bueno, es verdad que normalmente juegan con defensa de 5 contra el Barça, pero defensa de 4 con dos centrales poco habituales ante el Barça, con todo, pues, como he comentado antes, 5 goles y gracias. Sí, o sea, desde luego el 11 del Atlético de Madrid, en mi opinión, fue cuanto menos sorprendente. O sea, ya no solamente por calidad, porque desde luego pues que Rosa Termín, Maca, Menayo, Xenia Pérez son jugadoras que tienen calidad de sobra para jugar en el Atlético de Madrid, pero que últimamente no están teniendo minutos. Y claro, choca pues que el partido en el que sean titulares sea precisamente contra el Barça, ¿no? Que es el equipo pues que seguramente de todos los que se ha enfrentado, quizás quitando el Lyon, el Bayern, pues sea de los que más te vaya a exigir. Entonces choca pues que salgas con un 11 con estas jugadoras que no tienen, no están tan en dinámica, por lo menos de jugar tantos minutos, en vez de que salgas pues con el caso pues de la defensa con Lauren y con Joris, que al final son tus centrales titulares, con Luani, que es la jugadora pues que más partidos está disputando, por lo menos en ataque y que mejor rendimiento te está dando, o más desequilibrante. Entonces, eso, impresiona un poco ese planteamiento. Como bien has comentado, el centro del campo, yo creo que porque no tenía alternativas que no fuesen canteranas, sino también algún cambio habría hecho, pero bueno, salió con el centro del campo a día de hoy titular tras la baja de Gaby García. Y por parte del Barça, pues sí, un once titular con todas las bajas que tiene, el titular que puede presentar, quizás podría haber cambiado a Kika por Sertel y retrasar un poco la posición de Vicky, pero vamos, que al final es el 11 que yo creo que se podría esperar del Barça, porque teniendo en cuenta esas bajas que tiene a día de hoy. Sí, sobre todo también lo de Sertele, porque está jugando bien, con confianza y tiene más Exacto. ritmo que Kika, no olvidemos que, bueno, tuvo un mes de diciembre en el que tuvo una lesión, luego volvió al final de mes, pero no está del todo con ritmo y Sertele, en cambio, está en un crecimiento hacia arriba esa temporada. El partido, como he comentado antes, minuto 4 ya marca primero el Barça, pero es que ya desde el principio se vio clarísimamente que el Barça salió a arrollar, salió a jugar bien, salió a demostrar y comenzó el partido con una presión adelantada muy buena, con una actitud de anticipación muy, muy positiva y prácticamente en minuto 4 de partido, balón desde la portería, Lola Gallardo, Senia Pérez, regalado y gol de Alexia Putellas con la pierna derecha, que no es lo habitual en ella, pero gran golpeo con la pierna derecha de Alexia Putellas para hacer el 1-0. Una jugada que, bueno, pues el Barça, su presión tan fuerte y tan sólida cada partido, y más cuando llega grandes siempre la dan un pasito más. Un Atlético de Madrid que se empeña y que se empeña y que se empeña, saca el balón jugado. Ya le pasó en el partido de Alcalá en la primera vuelta que encajó algún gol de esta manera. Ayer volvió a pasar así. Y es algo que no es algo. Porque estamos mucho con lo de morir con sus ideas. Y yo lo puedo entender, porque al final, pues bueno, es la idea que tiene el equipo desde que llegó Víctor Martín, porque es algo que todavía la temporada pasada hizo. Pero morir con tus ideas está bien, pero también hay que ser inteligentes. Y cuando el Barça te presiona con todas las jugadas en campo rival, sacas el balón jugado y además con un equipo que estaba muy partido porque había muchas ayudas constantes y no había manera de recuperar mucho de la posición, era un pase no muy fuerte, con una idea demasiado poco clara, que recuperó el Barça, que recupera muy rápido y que además pues
con todo el equipo en campo rival, es muy fácil para el Barça dar pases rápidos y sorprenderte de esa manera con esa combinación entre Alexia y Pina que se convierte en el 1-0. Luego llega el segundo de Claudia Pina, una jugada también muy rápida del Barça, en el que llega el balón a Claudia Pina en la frontal y ahí hay un cuadro de jugador del Atlético de Madrid y las 4 jugadoras solo hay una que sale, que es Boerrisa, pero claro, dejarle a Claudia Pina 1 milímetro para disparar es letal y el golpeo encima pega al Senia y se convierte más peligroso aún y se convierte en ese 2-0 del Barça en minuto 12 de partido. Una acción muy buena del Barça, Claudia Pina, que ya sabemos que hace falta muy poquito para que dispare, le dejas 1 metrito y ella lo aprovecha. Y golazo de Claudia Pina para ese 2-0 del Barça, que comenzó el partido por todo lo alto, con una sensación de dominio muy clara, muy cómodas y que evidentemente después del refuerzo del 12-1, pues empezar el partido con 2 goles en 12 minutos ya puso, si hacía falta, aún más tranquilidad al Barça, aún más confianza en su juego y a partir de ahí, pues bueno, fue un rodillo que la primera parte, verdad que no llegó a ningún gol más, pero no paró de generar ocasiones, no paró de generar fútbol. Un Atlético de Madrid que el objetivo desde el principio era que fuera el menor vendaval posible y así fue todo el partido. Sí, Claudia Pina, o sea, desde luego es que obtuvo el premio de la insistencia en el minuto 13, o sea, muy, muy, muy pronto, o sea, pero es que antes de que llegase ese minuto ya había tenido otras dos ocasiones más. En el minuto 12 había tenido una con una parada de Lola y nada más arrancar en el partido. En el minuto 1 también otro disparo que se marchó fuera de la portería, pero fue un poco el premio a la insistencia, ¿no? O sea, ya sabemos perfectamente que le falta, o sea, necesita muy, muy poco para sacar el pie y lanzar un disparo que normalmente van a puerta y van muy bien colocados. En este caso sí que tuvo un poco la fortuna de que el balón golpeó en Senia, entonces envenenó un poquito para complicárselo más a Lola, pero desde luego es que el Barça salió con muchas ganas de llevarse el partido, con muchísima ambición y lo demostró, ya te digo, desde el minuto 1 pues llegando en la segunda ocasión llegaba ese primer gol por parte de Alexia, que también sorprendía un poco, como bien comentabas, que golpeaba con la derecha, también lo decía ella, se reía un poco en el postpartido, que en Dazón también, bueno, que era llamativo, bueno, con la derecha, pero es que es la calidad que tiene, ¿no? Al final es una Y que era una jugadora pues, opción para que banda 2 balones derecha. de oro, claro, y entonces, bueno, pues el primer gol que ponía Alexia y que ya sentenciaba un poco el partido, parecía que, bueno, que el Atlético de Madrid todavía quedaba muchísimo partido, pero se volvió a ver un poco lo mismo que ocurrió en Alcalá en la ida, que te llega un gol en contra pues antes de que llegue el minuto 5 de partido y ya se te pone el partido muy, muy, muy cuesta arriba y por el planteamiento, yo creo que el Atleti estaba un poco sin opciones de poder responder a ese primer tanto del Barça. Sí, sí, al final. También lo que comentamos el otro día con Carla Julia, que es zurda, ¿vale? Muy bien, pero la derecha también hay que utilizarla. Y en esa acción es que pegarle con la zurda era pegarle con poco ángulo. Con la derecha, en cambio, además sorprendes a Lola Gallardo, que no se esperaba igual el golpeo donde la pone Alexia, que es un golazo, la verdad que le pega de maravilla a Alexia. Y bueno, hace ese 1-0, luego llega el segundo de Claudia Pina, luego llega alguna acción más, algún tiro de Claudia Pina que lo para Lola Gallardo. Es verdad que es un partido en el que, por ejemplo, el Barça encuentra poco a Payol, aunque le encuentra una acción en la primera parte que se convierte en gol, aunque está fuera de juego, pero con una Payol que igual no brilla tanto o que no tiene tanto juego como el partido contra el Madrid, pero sí ese trabajo sucio de entre líneas con las centrales del Atlético de Madrid, atrayendo mucho su presión, vimos un Barça en el que Vicky es verdad que tampoco entró demasiado en juego, pero cada vez que lo hizo, regate de algo de calidad para que notar que estaba ahí. También otro partido de Serra Jordi en el centro del campo que está a un nivel bárbaro. También muy versátil en el centro del campo. Destaca también Irene Paredes, que hizo un partido tremendo todo el encuentro, la jugadora de Legazpi. Creo que apenas tuvo algún balón que le dejó a Jensen porque siempre se anticipaba, siempre estaba por delante, siempre recuperaba la pelota y comenzaba la jugada de ataque del Barça, partidazo Irene Paredes. Luego también muy bien Esme Brutz y una Valle muchas jugadas clásicas en ella de dejar el balón pasar y controlarlo para salir más adelante y ganar de esta manera un poco más de altura. Un Barça que realmente jugó un fútbol maravilloso. Es verdad también momentos de juego que el Barça también, bueno, con el 2-0, quizá en la primera parte
pudo darle un poquito más de velocidad al juego, pero tampoco hacía falta porque estaba ganando cómodamente y lo que menos falta hacía el Barça era darle alguna opción al Atlético de Madrid de que el partido pudiera irse un poquito de las manos. Y un tramo de primera parte que acaba con el mismo marcador, con el 2-0 en el electrónico, pero un Barça que no dejó de intentarlo, que no dejó de buscarlo. Atlético de Madrid, donde destacar un poco, igual Medina, que estuvo mejor que en el partido contra la Real, que no es difícil, porque ahí sí que estuve un partido donde fue superada de principio a fin. Aquí fue superada, pero sacó algo más de personalidad, incluso diría que hizo un decente partido. Fiamma en el centro del campo también entró más en juego. Julia Bartel y Ivoe Risa, muy, muy, muy poco de ellas. Y es que nada, este ataque, Otermin, correr, correr y correr, pero muy poquito entró en juego. Jensen lo mismo. Y Maca Portales, algún balón le llegó, pero no fue capaz de controlarlo o no fue capaz de quedárselo ante la presión del Barça. Y al final, pues una primera parte que finaliza con el 2-0 en el marcador, pero con unas estadísticas que dejan muy claro la diferencia entre ambos equipos. Un Barça que llegó mucho más, que generó mucho más, que dominó completamente el juego y que en la primera parte, pues en total tuvo 13 tiros por 0 de las rojiblancas a portería, 10 de las culés, 0 evidentemente de las madrileñas, es decir, 10 tiros a portería, son 2 goles y 8 paradas de Lola. Es verdad que paradas paradones no hubo muchas, hubo varios disparos un poco al muñeco, al centro, pero sí que hubo muchas llegadas de peligro ante un Atlético de Madrid que no ofrecía ningún tipo de resistencia y la segunda parte lo mismo, un Barça dominador, un Barça que desde el principio fue a buscarlo, que encontró rápidamente el tercer tanto, una acción muy buena de Smey Bruce, que lo hace perfecto, cómo acompaña la pelota y cómo la acaba defendiendo con la pierna izquierda para hacer ese 3-0. Luego llegamos hasta el gol de Pina después de un rechazo de Payor y luego pues el 5-0 definitivo de Salma, que volvió ayer después de 3 meses de lesión a pase de la propia Eva Payor. Un tiro que aquí creo que Lola puede hacer más porque no va tampoco muy fuerte y tampoco va muy colocado, se mete entre las piernas. Pero bueno, al final es el 5-0, no deja de ser un gol más anecdótico, pero la sensación todo el partido, y la segunda parte pues fue lo mismo, es de un Barça que no perdió el hambre, que no perdió las ganas de marcar más goles, que siguió todo el partido concentradas, no dejando ninguna acción al Atlético de Madrid, y unas rojiblancas que todo el partido salieron con la idea de no llevarse una goleada, se la llevaron igualmente, pero es que no hubo ningún momento ni de control, ni situación, ni tampoco en ningún momento en el que el Atlético de Madrid estuviera cerca, tan siquiera de poder marcar un gol. No, no, la mayoría del ataque rojiblanco fue a base de balones largos y que sobre todo Jensen o Rosa Termín intentasen correr, controlar el balón y correr. Lo que pasa es que pues al final sí lo conseguían, tenían todavía muchísimo espacio por delante como para correr y dirigirse hacia la portería sin que les saliese ninguna rival por delante. Y la mayoría de estas ocasiones es que ni siquiera podían llegar a controlar ese balón porque estaba Irene Paredes atentísima, muy bien colocada, que en la previa lo decíamos, ¿no? Que quizás el juego del Atlético de Madrid o como más daño podían hacer era a base de esos balones largos, porque Irene Paredes no es una jugadora especialmente rápida, pero claro, el problema para el Atlético de Madrid es que Paredes, vale, compensa esa falta de velocidad con muchísima colocación, o sea, sabe perfectamente dónde tiene que estar y lo demostró ayer a la Sí, perfección, ¿no? O sea que cortó muchísimos balones de ese estilo y eso pues impidió que las rojiblancas hiciesen daño, porque es que yo creo que Cata no tuvo que participar en ninguna ocasión, o sea, en ninguna parada por parte de la guardameta culé por eso, porque es que el Atlético de Madrid no generó nada de peligro sobre su portería y todo el ataque pues fue por parte del Barça. Que también, o sea, hubo algunos goles, creo que fue tanto en el tercero, en el de Esmey, como en el cuarto de Pina, que se vio un poco ya cómo el Atlético de Madrid defensivamente estaba más cansado. O sea, en el Desmey viene de primero, sí que están defendiendo una jugada juraría que era de Serteley, por el costado diestro en el área, en el piquito del área derecha, que ahí el balón acaba saliendo despedido y lo coge muy bien Brooks
que bueno, ya, o sea, con un par de jugadoras delante, pero que no terminan de salirle tampoco, y entonces pues regatea con muchísima facilidad y acaba batiendo a Lola. Ahí yo creo que se ve un poquito cómo el Atlético de Madrid estaba cansado, ¿no? O sea, le faltaba un poco de inspiración, de intensidad defensivamente, y en el cuarto de Claudia Pina también un poco de concentración, en el sentido de es un rechace y lo acaba cazando la delantera del Barça. Y ahí, pues quizás si alguna jugadora del Atlético de Madrid, alguna defensora, hubiese seguido la marca, hubiese seguido la jugada, se hubiese podido evitar. Pero bueno, al final el Barça es que están las jugadoras concentradas siempre al 100%, entonces es muy complicado, desde luego. Sí, también es que defensivamente es verdad que el partido fue mejor que ante la Real. No es que sea positivo eso, porque lo de la Real fue quizá un poco esperpéntico en algunos momentos, pero defensivamente quizá no ha habido tantos errores defensivos, no ha habido tantas acciones de, bueno, de equivocaciones graves, pero sí un poco de debilidad en algunos momentos, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Ese cansancio y también a veces como que el marcador te va pasando factura y pues con por ejemplo, el Athletic Club con el 0-1 había ayudas que hacían porque creían que se podía ganar el partido y peleaban por ello. El Atlético de Madrid ya con el 2-0 en el marcador o 3-0 en el marcador, pues ya no ayudaban tanto, ya no hacían tanto esfuerzo, ya no estaban con la cabeza tan sacrificada y sobre todo también, ahora es un equipo que muchas veces te hace daño en la primera jugada, pero luego también en la segunda jugada, en el rechace, en la recuperación rápida. Y ahí, si no eres capaz de reaccionar rápido, de tener esa capacidad de volver a enfocar, de volver a pesar de la jugada, a no perder la concentración, pues es un equipo que te hace mucho daño. El Barça es un equipo que además cuando ataca, suele atacar con todo el equipo en campo rival y lo que evitamos antes de la presión. Es un equipo que recupera muy arriba y el recuperar tan arriba te permite atacar tan rápido porque tienes un equipo delante mal posicionado, que puede tener alguna fisura y que tienes jugadoras bien posicionadas porque estaban ya para el ataque, pues están también para recuperar rápido y para a partir de ahí volver a contestar. Entonces se junta un poco un Barça que no perdió en ningún momento el foco, que estuvo muy concentrado, que hizo un partido de 10 contra un equipo que no estuvo metido, sí que estuvo en tramos del partido, porque al final si no estás metido te pasa el Barça por encima y te mete 12, pero sí fue poco a poco perdiendo esa concentración, perdiendo un poco ese sacrificio defensivo, ayudas constantes. Y el marcador, pues bueno, al final fue de 5-0 con ese tanto final de Salva que puso la rúbrica perfecta al partido, un partido en el que se manejó a Mampilion por los 300 partidos con el Barça y en el que Sana Praviola volvió después de su lesión y marcó ese definitivo 5-0, entró por Pina en el lado izquierdo, Pina que marcó un doblete y que bueno, puso esa rúbrica perfecta al partido. Y bueno, pues al final la estadística de la segunda parte, un poco igual que en la primera. En total el Barça tiene 17 tiros a portería un poco menos, 8, 0 las rojiblancas, que fueron capaces de tirar solo una vez en todo el partido. Una vez que, bueno, pues tampoco fue demasiado peligrosa, porque también comentábamos un poco al principio de todo que los cambios en la segunda parte, pues, bueno, sacó a Luani, sacó a Peñalo, a Miñambres, a Chinchilla. Es decir, no pensó igual en buscar algo más defensivo de bloque para que no te metan más goles, sino ya pues a guardar piernas para el sábado y para el próximo partido del martes contra el Real Madrid en Supercopa. Y bueno, pues canteranas, jugadoras menos habituales y que el marcador fuera lo menos dañino posible. Que con el 5-0, pues igual viendo lo del Madrid del sábado, no es muy malo, pero evidentemente la diferencia entre ambos equipos fue tremenda y sigue la racha del Atlético de Madrid. Ya son 7 partidos consecutivos sin ganar, 9 sin hacer los 90 minutos. También si sumamos el tema de encajar, son muchos partidos consecutivos encajando. Y en Liga, 5 consecutivos sin ganar y siguen cuartas. Y como dices, se acerca el Sevilla, se puede acercar el Tenerife, la Real se puede ir a 7 puntos. Y la crisis sigue y no solo las jugadoras, que también directiva con algún fichaje que pueden hacer, sino que el entrenador, pues su puesto empieza a peligrar. Claro, es que el problema no es, o sea, que el Barça te meta 5 es un problema, sí, pero es yo creo que el menor de sus problemas. O sea, al final, pues no ganarle al Eibar, no ganarle al Sevilla, cuando es cierto que tuvieron que remontar un 0-2 en contra el conjunto hispalense,
pero igualmente, cuando lograron ya empatar el partido, estaban siendo mejores en la segunda parte, parece que ya se conformaron con ese empate. Contra el Costa de Tenerife, más de lo mismo, una derrota. En Champions, vale, sí, desde luego el empate con el Bayern fue muy positivo, porque es un equipo pues, que todos sabemos que es muy, muy, muy potente a nivel europeo. Contra el Lyon, vale, puedes perder también, igual que con el Barça, es completamente comprensible, pero también eso, vale, victoria contra el Alhama, pero victoria En ya penaltis. pasados los 90 minutos. O sea, En son un ya varios partido, partidos que dices, es uno y otro, claro. que se va complicando mucho la situación. O sea, eso, que te meta 5 el Barça, pues puede ser, le puede pasar, pues si no a Sí, todos a los ver, equipos, a casi todos los equipos, desde luego. el Barça es un poco, como dices, menor de sus problemas, porque, vale, es un equipo que es mejor que tú. Te va a ganar. Vale. Pero claro, el problema es de dónde vienes. Porque que vas a te gane 5-0 sin tirar a la puerta, pues lo puedes salvar si antes vienes a ganar al Real, vienes a ganarle al Lama bien, te vienes a ganar al Eibar, al Sevilla, pero no, vienes de perder o empatar esos partidos. Entonces, las sensaciones son mucho más negativas porque son partidos que no sacas adelante, son partidos que no es capaz de ganar. Y claro, pues esto no viene de ahora, esto viene de verano. Lo comentábamos siempre, que la plantilla era corta para Champions, Copa, Liga y Supercopa, que faltaban algunas jugadoras de refuerzo, que faltaba también confianza en algunos refuerzos, que faltaba también, en mi opinión, un cambio en el banquillo, porque Víctor Martín la temporada pasada no cumplió con lo que se le tenía que... Con lo exigible, sí, con lo mínimo exigible, sí, pero el equipo no daba sensaciones positivas y daba sensaciones de hemos conseguido ser terceras porque somos el tercer mejor plantilla. No por ser el tercer mejor equipo, ni por ser el tercer equipo que juegue mejor, ni nada, sino porque somos mejor plantilla que el Athletic Club y que el resto de equipos que estaban por debajo. Pero en verano se mantiene la confianza en él, una plantilla muy corta y con refuerzos que solo el de Amayur te suma de verdad, porque Alexia, vale, te suma, pero no ha mejorado hasta ahora lo que hizo la temporada pasada Moraza. Es una jugadora con más futuro, pero no te ha mejorado esa posición. Y luego Maca Portales llega por allí Bade y la diferencia es... Pese a que Ayibade la temporada pasada no estuvo bien, la diferencia es sangrante. Maca Portales cada partido que sale no te genera nada. Ayibade podía perder balones, podía cometer errores, podía perder la concentración, pero salía hacía algo, un regate, una jugada, algo hacía. Es verdad que muchas veces frustraba porque sabes que es una jugadora capaz de mucho más de lo que daba, pero siempre que salía hacía algo. Y ahora Maca Portales juega poco y cuando juega no te rinde. Y bueno, pues al final También, es un tema de tiempo, no es solo este momento, sino que toda la temporada ha estado luchando entre Liga y Champions. Le costaba mucho mantener, la plantilla era muy corta y encima llegan lesiones, ahora la bajada de Vitoria y de Gaby. Y es como que llueve sobre mojado, pero que no es que la casa se destruya ahora porque ha llegado un tifón, sino que la casa estaba mal hecha desde el principio. También, o sea, coincido en eso, pero en defensa del Atleti diré, pues efectivamente que las lesiones no han acompañado para nada. O Ya, sea, ahora tienes a Gio que no sé si eran 4 o 5 meses de baja por una lesión pues de media duración. También Sheila, pues más de lo mismo, o sea, un esguince que también pinta para largo. Jensen también ha estado de baja unas semanas, igual que Otermin, o sea, han sido una y otra, pero lo que sí que creo que no es tampoco justificable es que se te van dos centrocampistas, que es la posición en la que tenías menos plantillas, menos fondo de armario, y por ahora no ha llegado ni un solo refuerzo. O sea, y bueno, también en su defensa diré que bueno, o sea, están jugando por primera vez en muchos años la Champions y eso pues al final se acaba notando. Pero también de nuevo vamos al plano de los fichajes de refuérzate más y así puedes claro. tener más cambios. O sea, los cambios también muchas veces llegan en momentos de partidos quizás donde las jugadoras ya están muy cansadas. O sea, si vas dosificando, pues puede ser que no acumulen tantísimo cansancio. Yo creo que todo tiene una justificación, pero también se puede suplir pues, a base pues, de fichajes, que sí, no es tan fácil así de repente decir, venga, pues fichamos. Pero, o sea, por Gaby, Pero que es yo que en sepa, el mercado de sí que han, invierno, han recibido dinero. O sea, claro, o sea, sí. pueden reponerse. Entonces son detalles pues que quizás tirando pues de mercado. Seguramente no encuentres a la mejor medio centro defensivo del mundo. No, no, Vale, ahora mismo sí, no. pero por lo menos algo te va a aportar. O sea, porque es Te que hace estás falta ahora mismo simplemente con tres piernas ahora mismo. centrocampistas.
Hace falta una Eso es, jugadora que al eso menos es. tenga físico, que pueda aguantar. Pero es que también en el mercado de verano se va Tatiana Pinto y llega Julia Bartel. Pero si no se hubiera ido Tatiana Pinto, creo que no hubiera llegado Julia Bartel. Y hacía falta igualmente una centrocampista porque te quedabas Sí. con 5 y una Ana Vitoria que sabes que no se puede aguantar, que se lesiona continuamente. Luego ya evidentemente lo de Gaby, pues es algo que está pasado. Pero que era una planificación que iba con muchas pinzas, que no tienes lateral derecha para Alexia, no tenía otra delantera más allá de la propia Gio, que cuando más se lesiona. Son situaciones que ya sabía que podían pasar. Y la parte contraria es el Barça, que también tiene muchas lesiones y no ha perdido el hambre, no ha perdido el ritmo, no ha perdido la competición. Que con lesiones ha mantenido el ritmo, ha sido capaz de seguir ganando, ha sido capaz de seguir sumando victorias, mientras que tú, pues al final, es que tengo la sensación de que la temporada global del Atlético de Madrid se acaba el día que ganas al Haken. Ese día ya te metes en una competición que has competido bien, pero que no has sido capaz de que la manta tapara todo. Has sido capaz de que la manta te tape igual para Champions, que has hecho un buen rendimiento hasta ahora, pero que en Liga estás muy por debajo donde deberías estar. En Copa salvaste la vida un poco de milagro y en Supercopa veremos, pero es como que la plantilla del Atlético de Madrid estaba hecha para perder contra el Haken. Y ganas al Haken y te encuentras en un territorio inexplorado que ahora mismo pues te está pasando por encima. Sí, o sea, a ver, al final, pues el tener que jugar una competición más seguramente pues te genera mucho más de desplazamientos, de desgaste físico, pero claro, o sea, es un poco, estás jugando esta competición que a la vez te está quitando el poder rendir en otra, ¿no? Porque, vale, sí, este año sí que están compitiendo en Champions, pero a día de hoy, tal y como están clasificadas, el año que viene no van a No la poder juegas. disputarla. Y exactamente, y también te quita tiempo pues de dedicarte a la Copa, de dedicarte eso a la Liga, de la Supercopa que se va a disputar ahora, también veremos cuál es el rendimiento del Atlético en Madrid. Es eso, vale, si vas a entrar en esta competición, tienes que ser consciente de todo lo que implica, de que van a ser más desplazamientos, de que vas a tener que jugar con más jugadoras, ¿no? Darles, pues quizás tener tu once de gala para Champions, un poco lo que está haciendo el Real Madrid, ¿no? Que parece que en Champions sí que tiene un once más de gala y después las rotaciones las va haciendo pues en Copa, en Liga, sí que va dosificando un poco más, pero es que el Atlético de Madrid normalmente tiene el mismo 11 para todas y cada una de las competiciones, o sea, porque la plantilla, entre que no era muy larga y que las lesiones están apretando bastante, pues lo está poniendo muy difícil, pero en este caso, pues ahora que todavía está abierto el mercado invernal, refuérzate con alguna jugadora, que es cierto que las canteranas estaban respondiendo bastante bien, ¿eh? Pero igualmente que ayer contra el Barça tus cambios sean Natalia Peñalvo y Daniela Miñambres, con todo el respeto hacia ellas, o sea, porque además muchas veces cuando salen son las que aportan más, o sea, sobre todo en tema de actitud, desde luego no Sí. se les puede achacar nada, pero claro, o sea, para competir contra el primero de liga o contra en partidos de Champions, quizás necesites pues gente con más experiencia, porque eso, o sea, desde luego actitud tienen, pero necesitan un poco más de tiempo en el terreno de juego y sobre todo pues que estas dos jugadoras tampoco es que hayan jugado demasiados minutos con el primer equipo todavía, o sea, si me dices todavía pues un Lidia, una No, pero ha Celia, jugado pues casi que lo sí que mismo han que tenido Maca Portales, algunos, por ejemplo. ya, Que pero luego le ha eso es sacado que titular en dos tampoco se partidos entiende. que son el del Lyon y del Contra el Barça. Lyon creo que jugó, claro. Los dos partidos Claro, que eso es lo que sabes no se entiende demasiado. que opciones tienes pocas de atacar y la sacas a ella. Bueno, Eso es, o sea, cuanto más exigencia tienes y pones un 11 que no es el tuyo titular. No sé, o sea, me parece que ayer Pérez Romeu sí que lo entendió a la perfección, ¿no? O sea, contra el Madrid CFF todavía no pones a las titulares, más allá de que también había alguna que venía de lesión, pero sabía que contra el Atlético de Madrid el 11 el de gala, teniendo en cuenta las lesiones, o sea, y yo creo que es sí, lo es que lógico, ¿no? lo En este tomó tipo como de un partidos simulacro en los para que la te juegas tanto. Supercopa. El Barça lo tomó como un simulacro para la Supercopa y el Atlético de Madrid lo tomó como, bueno, pues partido en 3 semanas, aguantar para el fin de semana. Y claro, pues la diferencia Sí, es sí, sí. sangrante. Pero bueno, es un debate que daría para mucho más tiempo y podemos estar aquí
ese- Sí, horas y horas comentando y no llegaremos tampoco a nada claro porque al final se trata de una cosa que lleva desde mucho tiempo antes y que ahora lo único que puedes hacer es salvar un poco los muebles con un fichaje o dos o tres en el mercado de invierno, que claro, luego tiene el problema de que se adapten, de que te funcionen, de que te rindan para lo que tienes que hacer, pero que al pero final por la lo menos son plantilla, piernas de más. sí, eso sí, eso sí, eso te ayuda bastante, pero claro, ahora te juegas la vida con jugadoras sin confianza y sin minutos, que eso es como volver un poco a la casilla de salida, pero bueno, veremos qué pasa. Desde luego la Supercopa yo creo que es ahora mismo, aparte evidentemente del partido de Liga contra el Español, que ya no es que sea una final, sino que es lo siguiente, el partido de Supercopa contra el Real Madrid, yo creo que es a lo que se agarra la directiva y Víctor Martín para mantener el proyecto hasta ahora. Porque como ese partido no lo ganen, no tengo yo claro que se siente en el banquillo ante el United en Champions. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Así que nada más, un fuerte abrazo, dejad aquí vuestro comentario por supuesto y estar de acuerdo con lo que hemos comentado, que hemos comentado muchas cosas. Si es aficionado al Atlético de Madrid, dejad aquí tu opinión también de qué esperas que pase, cómo lo ves, que imagino que muy negro. Y también por supuesto del Barça, pues bueno, lo bien que van las cosas hasta ahora, seguir así es el objetivo y desde luego el inicio de año es para nada malo. Empieza con un avión el Barça y que todavía queda mucho por delante, pero parece que este Barça aún le queda mucho gas, mucha gasolina para lo que queda de temporada, que aún es mucho, pero pinta muy, muy bien para el equipo. Así que nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.